¿Alguna vez has querido crear tu webinar o automatizar tu webinar y bueno, te ha resultado súper estresante, súper frustrante porque aún y habiéndolo hecho, pues no te convertía todo lo que querías, no te llegaban todos los ingresos que querías o probablemente ahora mismo quizás te estás planteando crear tu webinar y te estás preguntando ¿cómo puedo yo crear un webinar que sea altamente rentable? O quizás ya tienes un webinar y no te está convirtiendo lo suficiente y te estás preguntando ¿qué debería hacer para poder tener un webinar que convierta realmente, que capte clientes, que venda por sí solo? Si estás en alguna de estas situaciones, enhorabuena porque en este episodio vamos a hablar de cómo crear webinars altamente rentables. En mi caso, pues yo con los webinars siempre digo que he tenido una relación de amor-odio. ¿Por qué? Pues porque yo, como sabes, si conoces mi historia, yo empecé en este mundo de los infoproductos creando un libro. Creando y vendiendo un libro, pero un libro... con un libro era muy difícil tener el estilo de vida que quería, escalar mi negocio, poder contratar personas, o sea, era muy difícil porque el beneficio era muy pequeño, entonces y era muy difícil venderlo y aunque lo vendieras en grandes cantidades, de nuevo, el beneficio seguía siendo muy pequeño. Entonces lo que me recomendaron fue, Miguel, crea un curso online y lo vendes con un webinar. Y esto me lo vendieron como la fórmula del éxito de los negocios online. Entonces yo dije, wow, voy a crear esto. Como yo soy tan, no sé, soy una persona de acción, soy una persona que me dice una estrategia y la implemento dando el 100%. Pues eso hice. Pero ¿qué ocurrió? Que yo creé mis cursos online, los vendía con webinars, pero esto acabó siendo muy frustrante. O sea, yo hacía los webinars en directo, hacía publicidad, invertía en publicidad, traía a las personas a ese webinar, ese webinar, si no sabes lo que es un webinar, por cierto, un webinar ¿qué es? Un webinar es una pieza de contenido, es una formación que es gratuita, en la que tú le aportas valor a las personas y luego les dices, hey, si te ha gustado todo esto que te he enseñado, todo esto que has aprendido en esta formación gratuita o en esta masterclass gratuita, o sea, te recomiendo, primer consejo, te recomiendo si quieres que tu webinar sea altamente rentable, te recomiendo que no le llames webinar, porque webinar es un concepto que está muy visto, entonces te recomiendo que le llames masterclass, que le llames un taller, que le llames El otro día vi un webinar que le llamaban certificación. Asiste a esta formación gratuita y te vas a certificar por el nivel 1 de esto. O sea, incluso están haciendo certificaciones gratuitas que en realidad son webinars, pero es por no llamarle webinar. Pero bueno, a nivel de marketing se llama un webinar. Entonces, como te decía, un webinar es una formación gratuita en la que aportas valor, en la que le aportas conocimiento a la persona y luego le vendes, le dices si te ha gustado todo lo que has aprendido aquí y te gustaría trabajar conmigo más en profundidad, este es mi producto, este es mi servicio. Entonces, como te decía, yo que estaba creando estos webinars que eran en directo y yo me frustré, me quemé porque sí que invertía en publicidad, atraía personas a mi webinar, pero las cuentas no me salían. Yo invertía a lo mejor, no sé, 500 euros y vendía 2 cursos a 197 euros. Entonces no me salían los cálculos, estaba casi cambiando el dinero, o mejor dicho, estaba perdiendo dinero. Mis ingresos iban así y yo, de nuevo, como te decía, yo me esforzaba muchísimo. Yo creo que me pasé como 3 meses haciendo un webinar cada semana, si no cada semana, cada 2 semanas. Porque dije, debo hacer esto, si esta es la fórmula para ganar dinero de forma online, si esta es la fórmula para tener un negocio digital, debo hacer esto y debo saber cómo se hace, debo descubrir cuál es la forma correcta. Entonces me puse a hacerlo, hasta que ya, como te dije, acabé súper frustrado. De hecho, recuerdo un día en el que el webinar era a las 8, porque yo decía, no, quizás es que las personas no asisten lo suficiente a mi webinar porque están trabajando. Entonces lo hacía a las 8 de la tarde. Entonces recuerdo que había terminado el webinar como a las 11 de la noche. Yo estaba ya hambriento porque no había cenado. Y
pues como el ejemplo que te ponía, había invertido pues unos 400 euros en publicidad y había vendido, creo que eran 2 cursos a 97 euros, 3 cursos a 97 euros. Yo decía, pero no, las cuentas no salen. E incluso una persona de mi equipo que estaba allí ayudándome me dijo, Miguel, aquí hay que cambiar algo porque así no vamos a ningún sitio. Y entonces, bueno, estaba, como te decía, hambriento. Dije, bueno, voy a descansar, voy a cenar, voy a dormir y mañana será otro día. Pero estuve, o sea, en ese momento estuve incluso a punto de tirar la toalla. Me planteé tirar la toalla, me planteé si este negocio era para mí, si era posible tener ingresos con un negocio online, si era posible ganar dinero con webinars de forma sostenible, de forma consistente. O sea, me planteé todo esto. Pero bueno, afortunadamente al día siguiente me levanté y dije, voy a encontrar la manera, sea como sea. Y entonces, bueno, estuve probando con diferentes procesos de venta. Pues a lo largo de todos estos años, pues yo he vendido con retos, o sea, haciendo retos, haciendo lanzamientos con la secuencia, no sé si la conocerás, la secuencia Jeff Walker. He estado vendiendo en eventos, pero al final he vuelto al webinar. He vuelto a los webinars y he aprendido la forma correcta de hacerlos, y he de decirte, por eso te hablaba de amor-odio, he de decirte que ahora mismo, en este momento en el que estoy grabando este episodio, son mi estrategia de ventas online más lucrativa. O sea, con lo que más estoy ganando dinero, con diferencia, con lo que más ingresos estoy obteniendo, tanto yo como mis estudiantes, es con webinars. El otro día vi a una persona a la que había asesorado hace tiempo y que estaba facturando con otra estrategia de venta 30.000 euros al mes, más de 30.000 euros al mes. Y le dije esto, le dije, hey, estos números están geniales, te recomiendo que crees un webinar. O sea, porque sé que lo vas a escalar con un webinar, porque ahora sí que puedo decir con certeza que sé cómo crear un webinar altamente rentable, y de eso va este episodio, de darte estas 3 claves. Vamos a ver 3 claves para que tú puedas crear un webinar altamente rentable y que te dejes de frustraciones, que te dejes de webinars que no convierten, de invertir y que luego no haya retorno, o de estar haciendo estrategias muy complicadas y que conllevan mucho tiempo, como es el tema de los lanzamientos, de organizar un evento, de crear funnels de venta con varios vídeos, o sea, cosas muy complicadas que pueden dar resultado, pero de nuevo, esto es lo que más resultado da. Yo tengo secuencias de vídeo, tengo secuencias de Jeff Walker, tengo muchas cosas, pero esto a día de hoy es lo que estoy usando para captar clientes y para vender, porque como te decía, es extraordinariamente lucrativo. Sí que, como te decía, al principio no sabía cómo hacerlo, por eso empecé a odiar los webinars, pero ahora estoy enamorado de los webinars. O sea, y espero transmitirte este entusiasmo en este episodio y que tú mismo te pongas a crear tu propio webinar. Entonces, vamos con los 3 pasos que quiero darte para que entiendas que los webinars pueden ser altamente rentables, y lo que quiero que entiendas también, que los webinars son extremadamente fáciles de crear comparado con todas las demás estrategias que hay. Es decir, son muy fáciles de crear y al mismo tiempo muy fáciles de medir. Si tú quieres hacer crecer un negocio, debes saber cómo medirlo, porque cuando mides puedes mejorar. Entonces, los webinars son extraordinariamente fáciles de medir porque son 3 pasos. Paso 1, anuncio, haces un anuncio para que las personas vayan al webinar. Paso 2, webinar, o sea, la formación gratuita que te explicaba. Y paso 3, venta. Ya está. 3 pasos. 3 pasos. Es muy fácil de hacer, muy fácil de medir y muy fácil de mejorar. Y eso hace que tu negocio vaya al siguiente nivel una y otra vez. ¿Me sigues? Entonces, vamos con las 3 claves. Las 3 claves que te quiero dar en este episodio. La primera, ¿cuál es? La primera, a ver si puedo despegar el post-it, te diré la primera, aquí estamos. Esta es la primera, que los webinars sean grabados. Ya te he hablado de mi experiencia con los webinars en vivo, que fue totalmente frustrante. ¿Por qué? Pues porque con un webinar en vivo te pueden surgir 1000 inconvenientes. O sea, a mí se me han caído webinars con
no sé, con 200 personas, con 250 personas. Recuerdo que se me caían webinars, no sé, por ejemplo, por no tener el internet conectado con cable, o no me funcionaba un link, o no me funcionaba una aplicación. Recuerdo la última vez que estaba haciendo un webinar, que estaba, o sea, imagínate, un webinar en vivo es pasarte toda la semana haciendo publicidad, trabajando en ese webinar, organizándote el tiempo para poder dedicarlo a ese webinar. Y recuerdo la última vez que hice un webinar en vivo, que estaba haciendo la venta y estaba con un Mac. Y como sabes, el Mac tiene el enchufe de la luz puesto por detrás. Y recuerdo que estaba haciendo el webinar, o sea, estaba ya en la parte de la venta después de 1 hora y media dándole valor a las personas. Me pongo a hacer la venta y recuerdo que vi que no se me veía bien la cara. Hice así con la pantalla del Mac. La giré un poquito y ¿qué ocurrió? Se desconectó la luz. ¡Bum! Todo apagado. O sea, todo apagado no, la pantalla apagada, se desconectó el ordenador. Me tuve que volver a conectar eso, conecta el ordenador. O sea, ahí ya lo estropeé prácticamente todo. Luego lo volví a conectarme, pero ya se había perdido esa magia. Entonces, todo esto te lo evitas con webinars grabados. Y aparte, puede que me digas, Miguel, es que yo no tengo experiencia, Miguel, es que yo no tengo experiencia al hablar delante de una cámara. Ok, lo puedes hacer con diapositivas. De hecho, si te vas a Estados Unidos, los webinars más lucrativos que hay son con diapositivas. Entonces, lo puedes hacer con diapositivas. Y de nuevo, si me dices, Miguel, es que ni quiero salir delante de la cámara y aparte se me da fatal hablar delante de la cámara, hablar durante 5 minutos seguidos para mí es una odisea. Ok, como lo grabas con diapositivas, lo puedes grabar por partes. De hecho, yo a mis clientes, a las personas que asesoro, les recomiendo que lo graben por partes, porque en un webinar una de las claves, bueno, no te la voy a explicar aquí, pero te la digo igualmente, no tenía pensado explicártela, pero te la digo igualmente. Una de las claves es tener la energía muy alta para contagiar ese entusiasmo a la persona que está viendo el webinar. Entonces te recomendaría que lo grabes por partes, porque al grabarlo por partes tú eres capaz de mantener la energía alta durante los 45 minutos que llega el webinar, que dura el webinar. Es decir, grabas 5 minutos, te reenergizas, haces unos saltos, boom, descansas y sigues grabando con energía alta. Entonces, no pasa nada si no puedes, si no estás preparado, si no tienes experiencia como para grabar un webinar de 30 minutos a la vez, porque te recomiendo que lo hagas por partes. Y como es grabado, lo puedes hacer por partes, porque es una grabación y luego, otra ventaja, esa grabación ya está grabada, ya es un activo, ya es una máquina de hacer dinero. Porque tú con ese webinar lo puedes poner, o sea, delante de tu potencial cliente 24 horas al día, los 7 días a la semana, porque está grabado. Y simplemente debes hacer publicidad, pues eso, 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año, y eso le está dando dinero a tu negocio, le está dando ingresos, cash flow a tu negocio una y otra vez. Entonces, grabados. Importante, dentro de grabados, porque puedes decir, Miguel, ay sí, pero es que, si es grabado está muy bien, pero es que la persona, o sea, pierde esa magia. La persona pierde esa magia del en vivo. Ok, entonces te recomiendo una cosa. Aquí te voy en el secreto 3, en la clave 3 que te quiero dar, te voy a recomendar más cosas, pero ¿qué te recomiendo aquí? Pues te recomiendo que tenga voy a escribir, que tenga un límite de tiempo. Es decir, si tu webinar tiene un límite de tiempo para poder ser visionado, ¿qué ocurre? Que de nuevo recupera esa magia, porque es que, o sea, la persona que se ha inscrito dice, debo verlo, o si no, es que pierdo la oportunidad, y yo quiero ver este webinar porque quiero aprender lo que me van a enseñar. Entonces, límite de tiempo, y algo que es muy, muy, muy importante, o otra cosa que puedes hacer, es decir, que no hay replay. No hay replay, este es el webinar, luego incluso puedes dar una recopilación o como un vídeo, pero solo con los mejores momentos, por si quieres darlo después. Pero yo diría, o límite de tiempo o no hay replay. Yo te recomiendo esto. Te recomiendo que pongas límite de tiempo porque así le da esa viveza. Si no, pues la persona sabe que está grabado, sabe que lo puede ver cuando quiera y ya está. Y si me dices, Miguel, ¿pero cómo hago esto? Pues hay una herramienta que se llama Deadline Funnel,
que te permite hacer esto y te permite o sea, que la persona que lo está viendo sienta que el webinar es como si fuera en vivo, porque es que o lo ves, o esa herramienta, como le puedes poner ese límite de tiempo, pues si la persona no lo ve, el webinar se le borra, es casi como si fuera en vivo. Entonces, grabados, webinars grabados, súper lección que a mí me costó mucha frustración aprender y que espero que tú la aprendas mucho más rápido que yo al haberla visto en este episodio. Segunda clave, segundo secreto, segundo punto que te quiero dar para que crees webinars altamente rentables. Atención, es la siguiente, que cambies creencias. Es decir, un webinar, si quieres que sea altamente rentable, debe cambiar las creencias de tu potencial cliente. Un webinar sirve para cambiar la mentalidad de tu cliente, estés en el sector en el que estés. Un webinar, o sea, fíjate si esto cambia tu mentalidad, para la redundancia. O sea, fíjate si esto cambia la perspectiva a la hora de ver los webinars, porque muchas personas ven los webinars como herramientas de venta, que también lo son, pero a la hora de crearlo no es lo mismo crear un webinar diciendo voy a crear este webinar para vender, que crear un webinar diciendo voy a crear este webinar para cambiar la mentalidad de mi potencial cliente. En definitiva, para cambiarle la vida, porque esto es lo que ocurre cuando le cambias la mentalidad. ¿Me sigues? O sea, cambia todo, cambia esa perspectiva y entonces hace que tú vayas a grabar el webinar con otra perspectiva. O sea, porque vas a cambiarle la vida a esa persona y el resultado, si lo haces bien, si cambias esas creencias limitantes, esas creencias obsoletas que tiene la persona, por supuesto el resultado es que te va a comprar. E iré aún más lejos. Te va a comprar aunque ni siquiera seas un referente, porque muchas personas dicen, Miguel, es que aún no soy un referente, aún no tengo cientos de miles de seguidores, aún no tengo una gran lista. No pasa nada porque no tengas autoridad. ¿Por qué? Porque tú le vas a cambiar creencias. Le vas a cambiar las creencias y adivina qué va a ocurrir. Cuando tú le cambias una creencia a una persona que le ha estado obstaculizando durante años y años, automáticamente te ve como un referente, porque le has cambiado la vida. O sea, a mí hay personas que, gracias a ver mis webinars, me dicen, Miguel, es que he cambiado, por ejemplo, tengo un webinar que se llama Infoproducto Premium, en el que enseño a las personas cómo crear infoproductos de alto valor, productos high ticket. Y han habido personas que en concreto, ¿qué hago? Cambiarles esas creencias, porque es para lo que sirve un webinar. Entonces, han habido personas que me han dicho, Miguel, es que en años y años nadie me había ayudado tanto como tú, simplemente con un webinar. Y adivina qué, esa persona va a estar interesada en comprarme, o mucho más interesada en comprarme que otra que por supuesto que no haya cambiado su mentalidad. ¿Me sigues? O sea, un webinar va de cambiar creencias. Por lo tanto, súper importante, en un webinar te debes quitar el sombrero del profesor y ponerte el sombrero del inspirador. O el sombrero lo puedes también llamar coach. O sea, hablando de cambiar creencias, pues de coach de mentalidad. Pero te quitas el sombrero del profesor. Las tácticas avanzadas, las plantillas, los guiones, todo eso se lo vas a dar si al final trabaja contigo, porque para eso te va a comprar tu programa, para eso va a querer trabajar contigo, para que le ayudes más en profundidad. Pero al principio o le quitas esas creencias limitantes que le hacen sentir que él no puede conseguir eso que quiere conseguir, o nada va a tener sentido. Entonces, en concreto, ¿qué creencias limitantes debes cambiarle en ese webinar? Pues hay 3 creencias limitantes, por eso he puesto aquí 3 puntos. Hay 3 creencias limitantes que debes cambiar en esa persona para que esa persona pueda cambiar su vida, ir hacia su siguiente nivel y que cuando esté en ese siguiente nivel diga, hey, ya siento que puedo conseguirlo. Quiero comprar este programa. ¿Y a quién se lo voy a comprar? A la persona que me ha cambiado estas creencias. Entonces, ¿qué creencias son? Pues la primera, o sea, son, como ves, 3 creencias que van a ser las 3 claves que trate tu webinar, los 3 secretos. Es decir, tu webinar va a tener un secreto 1, un secreto 2 y un secreto 3. Te voy a enseñar 3 claves, te voy a enseñar 3 secretos, te voy a enseñar 3 puntos, 3 conceptos que debes saber para conseguir esto. Entonces, ¿qué 3 claves les vas a enseñar? Pues en primer lugar, la primera clave va a ir sobre
tu nueva oportunidad. A ver si me cabe. Tu unidad. Y me explico. Te voy a seguir poniendo el ejemplo de mi webinar Infoproducto Premium, donde ayudo a las personas a crear su producto de alto valor. Entonces, el secreto 1, la clave 1, la creencia que yo le cambio en ese secreto 1 que yo les doy en ese webinar es sobre el hecho de pensar, o de empezar a pensar, mejor dicho, que la clave para tener negocios online altamente rentables es tener un producto high ticket. Es decir, mi primer cambio de creencia va sobre la nueva oportunidad sobre la que va ese webinar. Y de nuevo, esto lo cambia todo. O sea, no sé si me estás siguiendo, si no, puedes ver este episodio otra vez. Pero recuerda, un webinar va sobre cambiar creencias. Y en concreto, la creencia principal que debes cambiarle es sobre la nueva oportunidad que tú le estás proporcionando. Entonces, atención, porque un webinar no va sobre el producto que vas a vender. Un webinar va sobre su nueva oportunidad. La mayoría de personas se equivoca porque hace webinars basándose en el producto que quiere vender después. Pero no, el producto que quieres vender después va sobre tu nueva oportunidad y tu webinar va sobre tu nueva oportunidad. ¿Me sigues? O sea, tu nueva oportunidad es, imagínate que eres un coach, no sé, que ayuda a las personas a bajar de peso. Vale, quizás tu nueva oportunidad es la dieta cetogénica. Vale, pues tu webinar debe ir sobre la dieta cetogénica y debes ayudar a las personas a eliminar todas las creencias limitantes que tengan con respecto a que ellas no pueden bajar de peso. ¿Me sigues? En concreto con tu nueva oportunidad, la dieta cetogénica. Imagínate que una persona te dice, sí, claro, pero es que con eso voy a estar todo el día pasando hambre. ¿Vale? Pues debes hablarle de, no, esto pasa con otras dietas, pero con mi nueva oportunidad puedes conseguirlo. O sea, esas son las creencias que debes cambiar. Espero que tenga sentido para ti. Segundo que le debes mencionar en este webinar la segunda creencia que le debes cambiar, aparte de las oportunidades antiguas que estaba usando, es la creencia interna, vamos a llamar creencia interna, voy a poner. Es la creencia interna que tiene esa persona de por qué ella no puede conseguirlo. Imagínate que estás vendiendo un programa para bajar de peso y ella tiene la creencia de que según su genética, ella no puede conseguir bajar de peso. Vale, pues tú aquí le explicas en el secreto 2 por qué, a pesar de que tengas una genética, no sé, con la que te sea muy difícil bajar de peso, por qué puedes bajar de peso. Y le cambias esa creencia, o sea, imagínate el valor de un webinar. Aunque no te compre, es que le has cambiado la vida. Porque una persona que tenía constantemente la creencia de no, es que me ocurre esto porque yo tengo esta genética. O sea, eso le impedía ir a su siguiente nivel y tú, gracias a este segundo secreto, a esta segunda creencia que le vas a cambiar, le vas a quitar eso de su mente y va a hacer que ella sienta que es posible conseguirlo. ¿Tiene sentido para ti? Y luego, tercera creencia que le vas a explicar, o sea, que le vas a cambiar, mejor dicho, es la creencia externa. Vamos a llamarle la creencia externa, ahora te explico. ¿Qué significa esto? A ver, la X esta que me ha salido. ¿Qué significa esto de creencia externa? Significa que las personas, aparte de la creencia interna de, wow, sí, es que yo no puedo conseguirlo porque, no sé, por lo que hablábamos, porque tengo una genética muy mala. Hay una creencia externa. Es decir, no, es que la creencia externa va de lo que hay en su exterior que le impide conseguirlo. Por ejemplo, imagínate que, hablando de dietas, imagínate que piensa que, no, es que todas las dietas tienen luego un efecto rebote. Es decir, es algo externo a ella, o sea, ella siente que puede conseguir bajar de peso, pero que piensa que las dietas al final crean un efecto rebote. Entonces, secreto 3, ¿por qué con esta nueva oportunidad puedes evitar tener un efecto rebote, incluso aunque ya hayas probado otras dietas y te haya ocurrido? Ya está. Esa creencia externa se la eliminas. Por ejemplo, en mi webinar en el que te hablaba, ¿cuál es la creencia externa que les impide a las personas, o una de las creencias? Aquí hay varias, hay muchas por supuesto, pero aquí debes tratar las 3 mayores. Entonces, ¿cuál es la creencia externa que le impiden a las personas crear sus productos high ticket? Pues, por ejemplo, una de las mayores, que es la que yo trato en el webinar, es la de, pero
¿cómo me van a pagar a mí miles y miles de euros por un infoproducto? O por un programa de asesoramiento, o por un programa de coaching. ¿Cómo me van a pagar? Es la creencia externa. ¿Cómo ellos me van a pagar? ¿O por qué ellos me van a pagar? Vale, pues por eso, en este secreto 3, explico las 6 características que deben añadirle a su actual producto o a su actual infoproducto o a su actual servicio para convertirlo en un producto high ticket, incluso aunque crean que es muy difícil, e incluso aunque crean que no es posible para ellos. Ya está, esta es la creencia 3. Entonces, recuerda, un webinar va de cambiar creencias. Y por último, la última clave para tener un webinar altamente rentable es la de que los hagas personalizados. ¿Y qué significa esto? Que tú debes hacer tus webinars, ya que son grabados, debes hacerlos lo más personalizados posible. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo los hago, en concreto en mi programa 6 Cifras Mentoring. ¿Cómo hacemos esto con las personas a las que asesoro, con las personas que están en este programa? Pues, ¿y cómo lo hago yo en mi propio webinar? Lo hacemos así, de esta manera. En primer lugar, tú le vas a mandar un tipo de correos a las personas que han visto menos de 5 minutos el webinar. O sea, que ni siquiera han visto el webinar o que han visto menos de 5 minutos. Les vas a enviar un tipo de correos. Luego, les vas a enviar otro tipo de correos a las personas que han visto entre 5 minutos y el momento en el que haces la oferta. Otro tipo de correos. No sé cómo se verá, pero otro tipo de correos. Y luego, a las personas que ya han visto la oferta, les vas a enviar otro tipo de correos. Y me explico. Recuerda, en un webinar tú vas a dar valor y luego haces tu oferta, y luego en tu webinar vendes. Entonces, o haces un llamamiento para llevar a las personas a una sesión de claridad o a una llamada, en la que en esa llamada ya le presentas el producto y le vendes. Entonces, si las personas no han entrado al webinar, o sea, se han inscrito en este webinar que está grabado, pero no lo han visto o han entrado y han salido, es decir, han visto menos de 5 minutos, tú le vas a mandar una serie de correos. Todo esto se puede automatizar de forma online. Entonces, tú le vas a enviar una serie de correos que les va a decir, hey, te has inscrito a este webinar y no lo has visto. Asegúrate de verlo porque hay un tiempo limitado. Y o lo ves o ya se va a eliminar y vas a perder esta oportunidad. Vas a aprender esto y esto. O sea, le vas a mandar esa serie de correos. Luego, otra serie de correos para las personas que han visto más de 5 minutos pero que se han ido del webinar antes de ver la oferta. Entonces le vas a decir, hey, te has inscrito a este webinar, pero mi equipo me ha dicho, todo esto se puede automatizar, pero mi equipo me ha dicho que te has perdido ¿te has pedido la oferta? No, eso no se lo vas a decir. Le vas a decir, mi equipo me ha dicho que te has inscrito al webinar, pero te has perdido la mejor parte o te lo has dejado a medio. Recuerda que en el secreto de este 3 te explico esto y esto y esto. Míralo. O sea, asegúrate de verlo porque tienes este tiempo limitado. En definitiva, les haces que vuelvan para que puedan ver el webinar, cambiar sus creencias y luego ver la oferta, que es lo último que les das en el webinar. ¿Me explico? Y esto, como te decía, se puede automatizar todo, en concreto con una herramienta llamada PlusThis o PlusThis en inglés. Entonces, vale, esto en segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, otra serie de correos para cuando ya han visto la oferta, en la que ya directamente les hagas el llamamiento porque ya han visto la oferta, ya han visto lo que les ofreces en el webinar. Es decir, correos personalizados según la fase en la que esté la persona. Esto de nuevo le da más sentido de que el webinar está ocurriendo en vivo. Así que espero haberme explicado con claridad con estas 3 claves. Espero haberte cambiado esas creencias. Si tú tenías esas creencias de Miguel, esto es muy difícil, Miguel, no puedo crear un webinar que convierta, espero haber cambiado esas creencias para ti y que empieces a crear webinars desde ya altamente rentables. Hola de nuevo. Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya aportado todo el valor que buscabas y si es así, haz clic aquí debajo para suscribirte al canal y ser el primero en recibir todos los nuevos episodios que vamos lanzando. Además, si te gustaría formar parte de mi programa 6 Cifras Mentoring, el programa donde asesoro de cerca, donde mentorizo a personas para que creen o escalen su negocio digital en torno al asesoramiento, en torno a la formación, en torno a su conocimiento, haz clic
clic aquí debajo para agendar conmigo o con una persona de mi equipo una sesión totalmente gratuita donde estudiaremos tu situación y veremos si entras dentro del perfil de personas al que podemos ayudar. Eso es todo. Comparte este vídeo también con las personas de tu entorno, con las personas de tu equipo para ayudarles a incrementar sus ventas, para ayudarles a llevar su negocio y su vida al siguiente nivel. Y además porque yo tengo la creencia de que cuando compartes un contenido de valor como este, tú te comprometes a aplicarlo realmente, porque es como si les dijeras, hey, te comparto esto que a mí me ha aportado y que voy a aplicar en mi vida. ¿Me sigues? Así que eso es todo. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad y nos vemos pronto.